Egunon. Pues seguimos en nuestra serie Edificando Iglesias Sanas y no sé vosotros, pero para mí personalmente está siendo de mucha bendición, ya que seguimos siendo una iglesia joven, que estamos a punto de cumplir 4 años y es nuestro deseo pues ser una iglesia fiel a la palabra de Dios. Queremos mantener sana doctrina, entonces esto nos obliga a fijarnos y mantenernos fieles en la palabra de Dios y en sus enseñanzas, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera nos está sirviendo? Pues si podemos hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto en esta carta de Pablo a Timoteo, estamos viendo sobre todo pues la importancia de la iglesia local en la vida de los cristianos, ¿vale? La carta arranca recordándonos de lo que creemos y lo que enseñamos como iglesia. Eso realmente importa, tiene gran importancia. También hemos recordado sobre la abundante gracia del Señor para nuestra salvación, ¿vale? Hemos recordado y visto pues el llamado a seguir peleando la buena batalla, de mantener la fe. En capítulo 2 hemos visto pues la importancia de estar orando por la extensión del evangelio. Hemos hablado de mujeres piadosas en la iglesia. La semana pasada vimos pues el rol y responsabilidad de pastores para guiar la iglesia. Y hoy pues tenemos delante de nosotros este pasaje que nos habla acerca de los requisitos de los diáconos. Personas que dan sus vidas para servir en el contexto de la iglesia local. Entonces, lo que nos ayuda a ver es el deseo de Dios, no solamente para rescatarnos y salvarnos, sino también su deseo de santificarnos, ¿verdad? Y Dios quiere que crezcamos en madurez espiritual, en piedad, en semejanza a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Pues en el contexto de la iglesia local, donde crecemos junto a otros pecadores que también han sido salvos por gracia. Es decir, que Dios quiere utilizar otras personas en nuestras vidas, en nuestro proceso continuo de crecimiento y transformación. Entonces, Dios, bajo su plan soberano para la iglesia local, tiene una visión muy específica en cuanto al liderazgo en la iglesia local. Y lo que vimos la semana pasada tiene que ver con el primer de los oficios en la iglesia local, el oficio del liderazgo, digamos, en cuanto a los pastores, y es lo que Pablo habla en la primera parte del capítulo 3, los requisitos y las responsabilidades, quiénes son los pastores, qué hacen los pastores, y es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Y pues hoy nos toca ver el otro oficio en la iglesia local, según el diseño de Dios, pues el oficio de servicio. Nos habla acerca de los diáconos. Entonces también vamos a ver quiénes son los diáconos, qué hacen los diáconos. Y sabemos que pues cada cristiano, cada seguidor de Jesús, en cierto modo somos llamados todos a una vida de servicio, ¿verdad? Todos somos pues siervos para la gloria de Dios. Pero eso no quita ni minimiza la importancia del patrón bíblico que vemos en cuanto al reconocimiento de diáconos. Entonces vamos a ver tanto este pasaje en 1 Timoteo 3 y también pues luego vamos a ver también el pasaje de Hechos 6, donde nos habla también acerca de los diáconos, ¿vale? Donde estamos viendo pues, claro, todos servimos los unos a los otros, pero también vemos claramente que hay algunas personas que son reconocidas por parte de la iglesia para servir a las necesidades específicas en el contexto de la iglesia local. Entonces, me gustaría poner como un ejemplo algo que también vimos ayer en nuestro grupo de hogar con los más pequeños. Hicimos una pequeña actividad de un cartel de Se Busca. Un cartel se busca normalmente... se busca pues un ladrón, por ejemplo, ¿no? Y pone pues la foto y pone luego una pequeña descripción de esa persona para que el pueblo pueda ayudar a buscar a esa persona, ¿no? Y luego, obviamente, normalmente hay una recompensa. Entonces, lo pusimos como ejemplo, creo que nos sirve también para los mayores, para ver que, claro,
si estamos llamados como iglesia local a buscar hombres fieles para pastorear la iglesia y luego diáconos, hombres y mujeres piadosos para servir en el contexto de la iglesia, pues tenemos que saber esa descripción de esas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar a pastores y diáconos fieles si no sabemos cómo deben ser o qué deben hacer? Entonces, hay que reconocer también que una opción sería pues simplemente minimizar los roles que vemos, quitar los roles y responsabilidades y decir, mira, pues al final todos somos iguales en Cristo. Y eso es verdad, hay que reconocer que todos somos iguales en Cristo, pero el ser uno en Cristo no significa que debamos abandonar los principios o estándares de un liderazgo bíblico en la iglesia. Entonces, queremos ver en esta mañana cómo mantener orden en la iglesia con una estructura específica. No quiere decir que los diáconos ni los pastores sean pues mejores que los otros cristianos. Simplemente queremos pues abrazar la belleza del orden y verlo como parte del plan de Dios para nuestro propio bien y para la gloria de Dios. Porque ¿qué es lo que sucede si no hay orden? Pues normalmente si no hay orden hay caos. Entonces, ¿qué es lo que hace el orden? El orden trae claridad, trae al final libertad para que la iglesia pueda funcionar y florecer según el diseño de Dios. Entonces, voy a citar un pastor que bien ha dicho, los pastores dirigen el ministerio, los diáconos facilitan el ministerio y los miembros hacen el ministerio. Me parece buenísimo, voy a volver a leerlo. Los pastores dirigen el ministerio, es decir, pastorear, guiar la congregación. Luego los diáconos sirven, facilitan el ministerio de la palabra, ¿vale? Y los miembros son los que hacen el ministerio. Y lo vemos en Efesios 4:12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es la recompensa de una iglesia que busca pastores y diáconos fieles según la palabra de Dios. Entonces, como tema principal, pues, ¿quiénes son los diáconos? ¿De qué manera sirven en la iglesia local? Pues vamos a orar y ver el tema, ¿vale? Dios, gracias por una vez más permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Sabemos que no tenemos que venir a un lugar para estar en tu presencia porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, los cristianos, Señor. Las personas que hemos reconocido nuestro pecado, hemos arrepentido, Señor, y hemos confiado en la obra salvadora de Cristo. Pero también te damos gracias, Señor, por tu visión de la belleza de la iglesia local, donde tú deseas que cada uno de nosotros, Señor, que sigamos creciendo en piedad, en semejanza a Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu palabra, a ver la importancia de diáconos, Señor, sirviendo en el contexto de la iglesia local. Háblanos en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues empezamos en 1 Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo. Nos habla acerca de diáconos, una palabra que viene de griega, diáconos, normalmente significa siervo, a veces se traduce como ministro, otras veces como diácono, pero se refiere al servicio de una manera general, el oficio de servicio en el contexto de la iglesia. Los diáconos son siervos para el servicio y bien de la iglesia local, siervos que se ocupan de las necesidades de la iglesia. La idea que vamos a ver luego en Hechos 6 era literalmente servir a las mesas. Y como hemos dicho en la introducción, que al final cada cristiano es llamado al servicio. Podemos recordar algunos ejemplos en el Evangelio de Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo.
Son ejemplos de, pues como cada cristiano somos llamados a una vida de servicio, y podemos pensar en el mayor de los ejemplos de Jesús mismo que hemos leído al comenzar este culto, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se ve a Jesús como un tipo de diácono, dando su vida en rescate por muchos. Entonces, todos los cristianos servimos de manera general, pero algunos son llamados a servir en la iglesia de manera específica. ¿Y cómo deben ser estas personas? Pues el versículo 8 continúa diciendo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, bastante parecido al llamado que vemos en cuanto al carácter de los ancianos o los pastores, nos habla otra vez Pablo acerca del carácter de este tipo de persona. El carácter de una persona revela mucho, nos dice mucho, ¿no? Cómo vive esa persona, cómo es conocido por los demás. Y pues el cristiano sabemos que sigue en un proceso de santificación, es decir, que seguimos siendo personas imperfectas, vamos a fracasar, vamos a fallar, pero en general el diácono también debe ser pues una persona honesta, en primer lugar, una persona que cumple su palabra, sin doblez, una persona que no tiene temor al hombre. Viven de la misma forma dentro y fuera de la iglesia, no dados a mucho vino, pues libre de adicciones, podemos decir. Un conducto moderado, controlado, no codicioso de ganancias deshonestas. También una persona generosa, una persona contenta con lo que el Señor le ha dado. Entonces, si esa persona va a ayudar y servir en la iglesia, ¿cómo podemos fiar de ellos si no son personas honestas? Si son conocidas por ser personas mentirosas. Si son personas que solamente buscan su propia gloria. Pues el pasaje continúa diciendo que guarden el misterio de la fe con limpieza, con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No hacen los diáconos cosas solamente, sin preocuparse de su propia salud espiritual, ¿verdad? Los diáconos también deben conocer bien sus Biblias. Son llamados a guardar la fe. Es decir, que los diáconos se aferran al Evangelio. La fe que profesan tener es coherente con su estilo de vida, una fe visible y creíble. Entonces, para cada uno de nosotros podemos preguntarnos si estamos guardando la fe que el Señor nos ha dado. ¿Nuestra vida está marcada por nuestra fe en Cristo? Pues el diácono busca guardar y proteger el verdadero evangelio. El diácono reconoce que habrá necesidades y que estas necesidades incluso pueden provocar divisiones en la iglesia. Entonces el diácono lucha para guardar la unidad de la iglesia. ¿Cómo? A través de un servicio sacrificial. Pero claro, para servir bien a los demás, primeramente uno tiene que guardar su propia fe. Pues me viene a la mente siempre ese ejemplo de cuando estás en el avión y te avisan si hay pues un cambio en la presión o lo que sea, pues de repente va a bajar una mascarilla de oxígeno, ¿no? Y siempre te avisan que, mira, antes de ayudar a los demás, tienes que colocar esa máscara en tu propia cara para que puedas seguir esperando y luego ayudar a los demás. Y yo creo que es un ejemplo bueno para nosotros, para ver, pues el diácono debe ser una persona que guarda la fe. Pero también estos sean sometidos a prueba, primero, versículo 10, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es curioso, ¿no? Sometidos a prueba primero. La idea de ser examinados. Y curiosamente, pues la Biblia no nos define ese periodo de prueba, no nos dice cuánto tiempo,
pero debe ser una prueba suficiente para comprobar el carácter de ese diácono. ¿Esta persona muestra madurez y crecimiento espiritual? ¿Esa persona es capaz de llevar a cabo su tarea? ¿Muestra competencia? ¿Es una persona responsable y confiable? Pues dice, si son irreprensibles y ya han sido sometidos a la prueba, primero, pues ya pueden ejercer el diaconado. No quiere decir que los diáconos sean perfectos. Tanto los pastores como los diáconos van a fallar, vamos a fracasar, pero cuando sucede esto, pues son personas que están marcadas por el arrepentimiento. ¿Cómo continúa el pasaje, versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Mujeres honestas, que se puede fiar de ellas. Mujeres que no hablan mal de otras personas, no buscan dañar la reputación de los demás, sino mujeres que están atentas, capaces de controlar sus deseos, fieles en todo, dignas de confianza. Ahora habrá que preguntarnos, porque este versículo también ha provocado cierta confusión, porque esa palabra puede ser, pues, puede referirse a mujeres o a esposas, donde existen diferentes posturas en cuanto a este versículo. Entonces uno se puede preguntar, ¿nos habla acerca de mujeres como diaconisas? ¿O nos habla acerca de mujeres como esposas de diáconos? ¿Vale? Ahí está la duda, ahí está el debate. Entonces, yo creo que sería bueno para nosotros en esta mañana preguntarnos, ¿y qué pensamos? ¿Permite la Biblia que las mujeres sirvan como diaconisas? Pues, en primer lugar, esa palabra griega para mujeres no significa necesariamente esposas, aunque en algunos casos sí. Y es curioso porque tenemos que ver dónde aparece esta descripción. Aparece en medio de los requisitos de los diáconos. Y vemos también que esas cualidades de esas mujeres son el mismo tipo de valores que se exige a los hombres, a los diáconos, ¿no? Entonces, al final, un argumento muy fuerte es que no tiene mucho sentido destacar los requisitos para las esposas de diáconos si ya no hay requisitos para las esposas de los ancianos. Tener a mujeres diaconisas tampoco contradice lo que vimos en 1 Timoteo 2:12, donde pues se ve claramente que la mujer en el contexto de la iglesia local no debe enseñar ni tener autoridad sobre el hombre, pero los diáconos pueden cumplir con sus roles y responsabilidades sin tener que enseñar o ejercer autoridad, ¿verdad? Los diáconos no son llamados a ser aptos para enseñar como los pastores. Los diáconos no tienen que enseñar. Ahora bien, no quiere decir que un diácono no puede enseñar, pero no es necesario para su función como diácono. Y quizás el argumento más que me convence es, en la propia Biblia vemos un ejemplo de una mujer como diaconisa, Febe, en Romanos 16:1. Y pues, aparte de ella, muchos ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia de los primeros siglos, de mujeres sirviendo también, ejerciendo esa función como diaconisa. Entonces, vemos tanto hombres y mujeres, pues, reconocidos en base a su carácter para servir a necesidades específicas en la iglesia. Entonces, en Videa, para que se quede claro, pues creemos, afirmamos y enseñamos que los diáconos son tanto hombres como mujeres de buen testimonio, reconocidos por su carácter piadoso y también su disposición a servir en las necesidades de la iglesia. Continúa diciendo en versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El tipo de persona que es fiel a su esposa o su esposo. Antes de poner orden en la iglesia, debe haber orden en la casa.
en la propia vida de los diáconos, ¿verdad? Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa idea de ejercer bien el diaconado. No solamente servir con, la mitad de las ganas, sino servir bien. Ejercer ese rol bien para cubrir las necesidades en la iglesia. La iglesia local necesita diáconos para el avance del Evangelio y para la salud de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, para ayudarnos, me gustaría invitaros a buscar en vuestras Biblias Hechos 6, porque también vamos a ver otro pasaje que nos habla acerca de los diáconos. Hechos 6, 1 al 7. Hechos 6, 1 al 7. Y voy a leer todo y luego vamos a ver cómo nos ayuda para ver, ya que hemos visto los requisitos de los diáconos, pues también vamos a fijarnos en qué hacen los diáconos, ¿vale? Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, aunque este pasaje no utiliza literalmente la palabra diácono, vemos un ejemplo de, en primer lugar, hubo un problema en el contexto de la iglesia. No sé si te sorprende que surgen problemas en la iglesia local, pero es un ejemplo en la Biblia donde vemos claramente que va a haber problemas, va a haber necesidades en la iglesia local. Y en este caso en concreto tiene que ver con la distribución diaria para las viudas. Y parece que hubo un trato diferente entre las viudas hebreas y las viudas griegas. Y es por eso que los hermanos griegos se quejaron de que las viudas griegas no estaban recibiendo la misma ayuda o el mismo apoyo, digamos, que las viudas hebreas. Estaban siendo desatendidas. Entonces, había una necesidad, hubo un problema, entonces hay necesidad. Los apóstoles, que hoy en día somos los pastores de las iglesias, es un rol diferente, pero había la necesidad de cuidar las viudas de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la propuesta de los apóstoles es: mira, nos parece más correcto que nosotros podamos seguir enfocados en el ministerio de la palabra y la oración, y que haya otras personas que nos pueden ayudar a atender a las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Pues yo creo que este pasaje nos quiere decir que todas las necesidades que hay en el cuerpo son importantes. Porque tranquilamente los apóstoles podrían haber reconocido el problema y han dicho: pues mira, ya lo siento, da igual, vamos a seguir predicando la palabra. Pero no, tuvieron el deseo de apartar personas en concretas para ayudar a cuidar a esas personas. Tanto cuidar de sus necesidades físicas como espirituales. Entonces, aquí vemos que los apóstoles no minimizan las necesidades. No dicen: no pasa nada. No, reconocen que son importantes, pero también reconocen que hay otra tarea importante.
el ministerio de la palabra, la enseñanza de la Biblia. Entonces, ¿cuán fácil es dejar que las demandas diarias en nuestras vidas pues interrumpan la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra? Y eso en nuestras propias vidas, ¿verdad? Es que al final no he tenido tiempo hoy. Pero si no priorizamos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, pues siempre será reemplazada con otras cosas. Hay tantas necesidades que si no tenemos cuidado fácilmente podemos perder el enfoque y dejar el ministerio de la palabra. Incluso tantas necesidades que vamos a hablar más adelante sobre en nuestro propio contexto. Tantos detalles de pues fijarnos en que hay alguien en la puerta, ¿no? Que hay alguien pasando las diapositivas, todos los detalles. Pero en primer lugar, para amar fielmente a nuestros hermanos en la fe, no se trata de cuidar solamente a sus necesidades físicas y tampoco se trata de solamente cuidar de sus necesidades espirituales, sino cuidar de las dos, tanto su salud física como su salud espiritual. Pero también hay una prioridad, no podemos dejar el ministerio de la palabra. Entonces, citando un pastor, dice, un diácono sólido prioriza a Dios sobre el hombre, el alma sobre el cuerpo y la eternidad sobre el tiempo, incluso mientras atiende las importantes necesidades prácticas y corporales de las personas. Es una buena imagen de lo que es un diácono. Entonces nos enseña la palabra que necesitamos los unos a los otros. Y en este caso, ¿a quién se encarga el trabajo? Personas de buen testimonio, llenos del Espíritu. Que hay fruto en la vida de esa persona, que esa persona está marcada por vivir bajo el poder del Espíritu Santo, que tiene sabiduría. ¿Y para qué? Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué hacen los diáconos? Yo creo que nos muestra que su tarea principal es facilitar el ministerio de la palabra y la oración. Es decir, librar a los pastores de otras necesidades para que puedan enfocarse en la predicación de la palabra de Dios y orar por los miembros. A ver, obviamente no quiere decir que un pastor no puede servir a los demás. Pero la tarea principal del pastor, la manera en que guiamos a la iglesia es a través de la predicación de la palabra de Dios. La autoridad no tengo yo, sino viene de la palabra. Entonces, si hablamos de cuidar las necesidades, cuidar las personas físicamente y espiritualmente, pues es bonito ver el fruto, el resultado de ese cuidado físico y espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Pues las personas en necesidad están al final bendecidas, están animadas. Vemos en ese llamado a cuidar a los demás pues un reflejo del cuidado de Dios en nuestras propias vidas. Y también sirve como testimonio para los que aquellas personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, en primer lugar, pues los diáconos cuidan las necesidades de los demás, pero también los diáconos trabajan para mantener la unidad. Es que el problema fue mucho más profundo que simplemente la distribución diaria. Hacía falta guardar y proteger la unidad de la iglesia entre diferentes clases y etnias de personas. Y gracias al trabajo de los diáconos, la iglesia evitó en ese caso una división. Gracias a Dios, pues mantuvieron la unión en Cristo. Gloria a Dios. Entonces los diáconos se preocupan por toda la iglesia, no simplemente su área de servicio. Y también en tercer lugar, pues los diáconos apoyan el ministerio de la palabra. Aparte de ayudar a las viudas, también ayudaron a los pastores a centrarse en lo que tenían que centrarse, la enseñanza de la palabra.
Y como ya he dicho, no quiere decir que un pastor no pueda atender a otras necesidades, pero es una gran bendición poder contar con el apoyo y la ayuda de otros para poder enfocarnos en la preparación de la predicación de la palabra y la oración. Entonces, en resumen, las responsabilidades de los diáconos son para servir y apoyar el ministerio de los pastores, para proteger y promover la unidad, para reconocer y atender las necesidades prácticas y tangibles en la iglesia. Y como dijo Bonhoeffer, la iglesia no necesita personalidades brillantes, sino siervos fieles de Jesús y de los hermanos. Al final nos da una visión de santificación para todo cristiano, ¿verdad? Porque aunque todo cristiano no será necesariamente un diácono, ¿por qué no animar a los cristianos a buscar crecer hacia esta visión? Que seamos personas de carácter piadoso, con el deseo de servir a otras personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el proceso? No fue hace tanto tiempo que en Videa pues pudimos, por la gracia de Dios, reconocer nuestros primeros diáconos. En primer lugar, pues se trata de ver qué necesidades hay en la iglesia y luego también observar y ver quién va naturalmente atendiendo a esas necesidades, fijándonos en el carácter de esas personas. Y eso, lo de buscar diáconos, no solamente es tarea de los pastores, sino de cada miembro de la iglesia local. Debemos, y es por eso que estamos dedicando tanto tiempo a estudiar la palabra, para ver los requisitos, para ver qué tipo de carácter esas personas deben tener. Y al final, pues, simplemente reconocer y confirmar a esas personas para servir de esa manera específica, ¿vale? Entonces, como iglesia, pues, tenemos de momento 4 diáconos, que Pablo, quien nos ayuda con el tema de montaje, también supervisa, pues, el tema de la hospitalidad, alabanza. Hannah nos ayuda, hace una gran tarea de tantos detalles con ayudar a la iglesia a adorar a Cristo juntos cada domingo. Hay tareas entre semana. Mandy, que ayuda con Videa Chiqui, coordinando pues toda la enseñanza de los pequeños. Johnny, que ayuda con la tesorería y la administración. Entonces, de momento tenemos a esas 4 personas como diáconos. Pero va a haber más necesidades. De hecho, ya hay otras necesidades en la iglesia. Incluso ya en esos ministerios que tenemos, sigue habiendo necesidades. Entonces, es un llamado también para cualquier persona que es miembro de esta iglesia. Si no estás sirviendo y apoyando algún ministerio, pues hoy es el día. Te aseguro que cualquier de esos diáconos sería pues muy agradecido a escuchar de ti después del culto. Oye, quiero saber más, quiero echarte una mano en ese ministerio, ¿vale? Así que hoy es el día. Hay tantos detalles cada domingo, desde traer las cosas, montar todo, tener a personas para ayudar en diferentes temas, ayudar con los niños, pero no podemos desatender la importancia de recibir la predicación de la palabra. Entonces, al mismo tiempo que afirmamos esa gran tarea que hacen los diáconos, tenemos que ser honestos y reconocer que, mira, hay algunos detalles que si no se puede cubrir, pues tiene que esperar, ¿vale? Porque hay una prioridad y no quiere decir que, otra vez, que las necesidades no sean importantes. No, queremos cubrir las necesidades, pero también queremos cuidarnos primeramente espiritualmente. Entonces, ¿cuáles son algunas dificultades o desafíos que pueden tener los diáconos? Pues quizás falta de ayuda. Oremos por nuestros diáconos como iglesia. Y no sé si alguna vez incluso has recomendado a alguien, a los pastores, para servir como diácono. Obviamente es un proceso entre todos los miembros, pero sería guay, sería de mucha bendición recibir pues una palabra de
de vosotros, de decir, oye, he fijado en esa persona, tiene ese carácter, ya está sirviendo a la iglesia de esa manera. ¿Qué te parece proponer esa persona como diácono en la iglesia? No sé si esta descripción o este carácter te describe a ti mismo. ¿Somos caracterizados por ser así? ¿Tú eres este tipo de persona? ¿Estás reconocido por estar lleno del Espíritu y de sabiduría? Pues como iglesia queremos seguir, pues queremos aprender a identificar este tipo de persona. Queremos orar para que haya más personas así en nuestra iglesia. Entonces al final lo que tenemos es un buen ejemplo, un buen camino para cualquier cristiano. Ser hombres y mujeres piadosos que sirven a los demás. Así que vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta visión de siervos fieles que buscan tu gloria y nada más, Señor. Que buscan glorificarte a través de atender las necesidades de otras personas, Señor. Gracias por cómo esta visión nos ayuda también como iglesia a dedicar y mantener la importancia en la predicación de la palabra de Dios, Señor. Tanto necesitamos tu palabra en nuestras vidas, Señor. Así que seamos personas que evitamos las distracciones de este mundo, Señor, que las necesidades que tenemos cada uno en nuestra vida que no sean excusa para minimizar la importancia de la palabra en nuestras vidas, Señor. Así que levanta otros diáconos y diaconisas en esta iglesia, Señor. Queremos ver a más personas sirviendo y cubriendo las necesidades. Gracias por esta preciosa visión. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.